Eh, Buenas tardes, buenos días, dependiendo en dónde estén. Quiero agradecerle a la Universidad Montclair State University, en específico al Departamento de Spanish and Latino Studies y a la Chair María José García Vizcaíno por apoyar el diálogo entre narradores. Hoy tenemos a dos grandes escritores, uno español, Juan Tallón, y otro argentino, Edgardo Scott. Eh, Voy a leer una nota breve, pequeñísima, una nota bio de cada uno para que conozcan un poco la trayectoria de cada uno. Pantallón, Ourense, Galicia, España, 1975. Es escritor y periodista. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, su trayectoria profesional se orientó siempre hacia el periodismo. Ha sido colaborador habitual de medios como El País, El Progreso o la revista John Donne. Actualmente es columnista de las cabeceras del grupo Prensa Ibérica y mantiene una sección en el programa de Ser, A Vivir, que son 2 días. El autor de obras de no ficción como Libros peligrosos, Manual de fútbol o Mientras haya bares. Entre sus novelas destacan títulos como Fin de poema, 2011, El váter de Onetti, 2013, Salvaje Oeste, 2017, Rewind, 2020, Obra Maestra, 2022, con la que obtuvo los premios Rodolfo Walsh, Euskadi de Plata y Novela Europea Casino de Santiago. El mejor del mundo 2024, su más reciente novela es Mil Cosas 2025. Edgardo Scott nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina, en 1978. Fue fundador e integrante del grupo Alejandría que hacia 2005 inició el movimiento de ciclos de lectura pública de narrativa. Ha publicado las novelas No basta que mires, no basta que creas, 2008. Los libros de relatos Los refugios, 2010, Casete Virgen, 2021 e Imaginario Interzona, 2024. Los ensayos Caminantes, 2017, ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder, 2020, Contacto, 2021, y escritor profesional 2023, y las novelas Luto 2017, El exceso 2012, reeditada en 2023, y Yo soy como el rey de un país lluvioso 2025. En 2024 fue finalista del premio al mejor libro extranjero en Francia. Sus libros se publicaron en España, Francia, Alemania, Italia y Portugal. Es traductor y crítico literario. Vive en París. Muy bien, gracias a los dos. Gracias, Juan. Gracias, Edgardo, por estar aquí con nosotros hoy. Voy a empezar haciéndole una pregunta a cada uno sobre sus novelas y después haré preguntas más, digamos, más generales, ¿no? La primera pregunta va a ser para Juan. Me gustaría que nos contaras un poco sobre tu proceso de investigación para Obra Maestra, una novela en la que exploras diversas estéticas artísticas desde los años 80, 90 hasta la actualidad. ¿Cómo abordaste esa exploración y qué descubrimientos te marcaron? Buenas tardes a todos, buenos días según el caso de donde nos escuchan. Verás, el proyecto de obra maestra tiene su nacimiento en enero de 2006, cuando en España trasciende que el Museo Reina Sofía, Museo Nacional de Arte Contemporáneo, ha perdido una escultura de Richard Serra muy voluminosa de 38 toneladas, ¿no? Esa además es la semántica que elige el periódico ABC que, que publica la exclusiva, ¿no? El museo eh, pierde, ¿sabes? Algo que pesa 38 toneladas, ¿no? Hay algo ahí que reta al pensamiento lógico, ¿no? Uno puede perder aquello que cabe en su bolsillo, ¿sabes? Que cabe en su mano, incluso en su mochila, pero ¿cómo puede perder algo que pesa 38 toneladas, ¿no? Entonces,
Yo, por supuesto, no sé, cuando leo esa noticia, que esa va a ser algún día, ¿sabes? El, el núcleo de una de mis novelas, ¿no? De hecho, no es hasta 2009 cuando yo ya he hecho una pequeña eh, investigación de hemeroteca. En 2009 visito el Museo Reina Sofía con el escritor argentino César Aira Mm. y en una de las salas nos encontramos la escultura desaparecida, es decir, que nunca se encontró, pero que está ahí, en la sala 102 del museo, ¿no? Lo que explica esa aparición es que el artista y el museo llegaron a un acuerdo para replicar la escultura perdida y darle a la copia condición de original. ¿Sabes? Otra idea que reta el pensamiento lógico, ¿no? Pero sin embargo que convive tan naturalmente con el arte contemporáneo. O sea, es como algo puede ser eh, a la vez copia y original. ¿Cómo puede haber desaparecido y estar ante nosotros? ¿No? Entonces, a raíz de esa visita, digamos que yo empiezo a hacer ya un proceso de investigación más exhaustivo que va mucho más allá de las hemerotecas. ¿Sabes? Yo empiezo a buscar a personas que han tenido algún tipo de relación o con, o con la pieza desaparecida, ¿sabes? O con el artista, o con la institución, o con el proceso de, estrictamente policial, de búsqueda, ¿sabes? De la escultura de las personas que pudieron haber contribuido a su desaparición, ¿no? Eh, y, y, Sí, porque y, al mismo es tiempo, una novela de misterio, pero es una novela de misterio sobre arte, lo cual es sí, muy difícil de pensar, ¿no? es una novela vagamente de misterio, ¿no? Porque aunque parte de un suceso real que se judicializó, en el que tomó partido la Policía Nacional, ¿sabes? Digamos que aspira a no quedarse en eso, ¿no? Yo en Mm. realidad lo que quería, ¿sabes? Con todos esos testimonios que se van sucediendo, porque la novela es una suma de testimonios, todos en primera persona, ¿sabes? De voces que han tenido algo que ver con la escultura, el museo, el proceso creativo. Entonces yo quería capturar una época de España, ¿sabes? ¿Qué tiene que pasar en un país para que se pierda una escultura de esta naturaleza y que, no, y que esencialmente no pase nada, ¿sabes? No haya una dimisión, no haya un cese, ¿sabes? Que la vida siga tal cual. Entonces, y también quiero, ¿sabes? Eh, analizar el proceso creativo, ¿sabes? Para que nosotros lleguemos como espectadores a ver una obra de arte en un espacio museístico, en una galería, incluso en un espacio previo. ¿Qué ha tenido que pasar? ¿Sabes? Es decir, entre que entre que la pieza artística asoma como una vaga idea en la cabeza del artista hasta que nosotros llegamos a tener una experiencia con ella, ¿sabes? Mm, ¿Qué sucede? Entonces, el libro quiere abordar un poquito también eso y, y tratar siempre desde un concepto muy novelístico, bueno, pues ¿qué hace que el arte sea arte? ¿No? Ujú. Y bueno, fueron 10 años de trabajo, o sea, no 10 años de escritura, porque en realidad la novela, una vez encontré eh, mm, la forma de plantearla, ¿sabes? La estructura, los puntos de vista, una vez digamos, que definí todo eso, la novela ya estaba hecha, Ujú. solo había que escribirla, ¿no? Y, pero bueno, claro, llegar a descubrir cómo, cómo escribir este libro es lo que realmente a mí me llevó una década. Claro, eso a veces le tengo que insistir a mis estudiantes, todo lo que implica antes de escribir el libro, ¿no? Toda la investigación, pensar y sobre todo la estructura, ¿no? Que Claro, es es lo fundamental. fundamental.
antes de ponerse a escribir. Gracias Julián. Ahora quiero preguntarle a Ricardo, porque tú llevas, digamos, el género de misterio lo llevas mucho más allá, digamos, lo universalizas, por usar una palabra que no debería usar porque está prohibida hoy en día casi, ¿no? Pero lo que hace Edgardo en Yo soy como el rey de un país lluvioso también es muy interesante porque aborda la figura del asesino en serie, muy propia de las series de televisión contemporánea, pero las complejiza al dotarla de una melancolía que remite al spleen baudelairiano. Y le pregunto a Scar, ¿crees que esa extraña combinación entre obsesión maligna y melancolía representa de algún modo el espíritu de nuestra época? Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta, pero gracias por la invitación. Em, sí, yo creo que el espíritu de la época, rápidamente te diría que no, en el sentido en que parece que siempre el espíritu de la época es bastante bruto, ¿no? Quiero decir, no solo de esta época, sino de todas las épocas. Es decir, me parece que cuando hablamos de la época, más allá de las variaciones, por supuesto, de las particularidades que tenga cada época, tiendo a pensar que vemos ahí ciertas convenciones, cierto estado del lenguaje, cierto estado de la cultura y de la sociedad, diríamos, ¿no? Y en general eso, en la realidad por lo menos, me parece que siempre está muy ligado a los poderes de turno, por decirlo de una manera, ¿no? A cuáles son los poderes que están en juego y en general todo lo que siempre está ligado al poder es bastante bruto y bastante torpe y bastante poco interesante, ¿no? Pero sí me parece que con cada época los que escribimos, ¿no? Y los artistas en general intentan postular, si querés, como una época paralela, ¿no? Eh, que sea, por supuesto, mucho más interesante, mucho más atractiva que eso que está en la realidad. Quiero decir, cuando pensamos, no sé, las novelas de Balzac, la comedia humana de Balzac del siglo XIX, no vamos a pensar que efectivamente era tan entretenida la Francia de provincia del siglo XIX, digamos, ¿no? Digo, el que es entretenido es Balzac, digamos, ¿no? Entonces, que probablemente con lo aburrida que sería y lo bruta que sería esa época, hace esa maravilla que es la comedia humana, ¿no? Ujú. Entonces, en general me parece que en este caso, por ejemplo, hay algunos temas que quizá están en la novela. eh, Tal vez, por ejemplo, sí está en la novela cómo pensamos el lugar del mal en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, cómo pensamos el, cómo entendemos el pensamiento negativo en el sentido de lo negativo, ¿no? De aquello que sería siempre el lado B de los discursos más o menos convencionales, más o menos acordados. Eh, y como digo, para mí, o por lo menos como yo entiendo, la figura del mal siempre es eso, ¿no? Siempre es como el lado B de las cosas, ¿no? Me parece que está el bien y siempre el mal es como lo otro, de algún modo, ¿no? Eh, Hay una moral, volviendo a la época tiene una moral y entonces siempre hay algo que se vuelve inmoral, ¿no? Es decir, que se vuelve transgresor de esa moral, diríamos, ¿no? Y eso sí eran como temas que me interesaba como escribir, ¿no? Y en ese sentido, uno podría decir, ya desde los mandamientos, el no matarás genera, ¿no? Para los artistas, ¿no? Que el asesino sea una figura interesante, ¿no? Es decir, desde el inicio uno podría decir la figura del asesino, siempre del crimen, es interesante para la literatura, ¿no? Otra vez, porque justamente hace algo que en general nadie hace, ¿no? En Ujú. general, ¿no? El ciudadano promedio no es un asesino, ¿no? Entonces nos interesa la vida de los asesinos porque podemos ahí imaginar cosas y postular, me parece, esa carga de negatividad que tiene el mundo, ¿no? Eh,
Y a eso se le agrega, me parece, algo de que viene sucediendo, como incluso creo que está sugerido en la contratapa del libro, ¿no? Que digamos que desde la figura de Jack el Destripador, el asesino serial de mujeres viene siendo como una figura que se multiplica a lo largo del siglo XX en la literatura, pero después en el cine y, como bien dijiste vos, en los últimos 30 años, 40 años en las series y demás, se multiplica en paralelo a que claramente hay un ascenso del lugar de la mujer, ¿no? Quiero decir, hay un progreso, podríamos decir, claramente en la lucha por la igualdad, se dan todas las luchas sobre todo desde fines del siglo XIX a lo largo del siglo XX y hasta llegar al punto en el que estamos hoy, ¿no? Entonces me pareció interesante también poder trabajar esa tensión, ¿no? Porque claramente el asesino serial de mujeres hoy ocupa el lugar como de absolutamente maldito, ¿no? Es decir, sería como, de hecho, ha cambiado un poco su figura, hasta me atrevo a decir, legal, en el sentido de que ya no es un serial killer de mujeres, sino que es un femicida o feminicida, ¿no? Como se Ujú. le diría, ¿no? Entonces, claramente, ponerme ahí a trabajar con la conciencia de una conciencia, de construir una conciencia como tal, me parecía sí o sí meterme un poco en el campo del mal, ¿no? Y desde la ficción, que creo que eh, permite otro tipo de posibilidades, ¿no? Porque en general cuando esto hoy en día se trata desde lo documental o desde la crónica, es mucho más complicado, me parece, ¿no? Mucho más, aún más sensible, ¿no? En cambio, creo que desde el lado de la ficción, paradójicamente, permite otras posibilidades expresivas, ¿no? Muy bien, gracias. Y ahora voy a hacer una pregunta a ambos, ¿no? Por un lado, ambos borráis las fronteras entre los géneros, ¿no? Entre ficción y no ficción, entre novela y ensayo, ¿no? Entre novela y periodismo. En el caso de Juan Payón es muy obvio. Y por otro lado, es que tú has mencionado varias veces una preocupación, sobre todo en la novela latinoamericana, que se está alejando de las cuestiones políticas, ¿no? De que no hay que la novela política está desapareciendo. Algo así leí que habías dicho. No sé si te estoy citando literalmente, pero más o menos, ¿no? Ah, pero es la idea, sí. Sí, la idea era esa. ¿Crees que en alguna forma eso está conectado en la dilución de los géneros y, digamos, esta despreocupación, por llamarlo de alguna manera, de la novela, sobre todo latinoamericana, que siempre fue muy política y que ahora está dejando digamos, ese tema a un lado? ¿Ves alguna conexión o la veo yo y no y me la estoy inventando? ¿Voy yo o va Juan? Cualquiera de Tú. los dos. ¿Voy yo, Juan, o vas vos? Sí, sí, bueno, yo creo que deberías ir tú por cuanto Dale, parece que dale, dale, sigo te yo. has centrado en la novela latinoamericana. Empalmo, como decimos nosotros, empalmo. Eh, sí, bueno, justamente uno podría decir, sobre todo mirando la literatura latinoamericana y particularmente de la que más puedo hablar, que de la Argentina, que la novela política es estructurante, no es constitutiva, ¿no? Es un eje de la narrativa de la narrativa latinoamericana, ¿no? Ha estado muy presente, se han escrito grandes novelas y grandes autores han escrito grandes novelas que tienen mucho que ver con lo político, ¿no? Desde, no sé, Yo el Supremo de Roa Bastos a La Región Más Transparente de Carlos Fuentes. Y no sé, podemos pensar en un montón de abordajes más directos o más laterales. Es decir, que el género de la novela política y de la novela política latinoamericana ha sido un género eh, muy, muy determinante y muy importante para la narrativa latinoamericana, ¿no? En ese sentido digo que es un género que también tratando de pensarlo con lo que vos decís de la relación con los géneros, evidentemente los géneros también van cambiando según las épocas, claramente, ¿no? Y la influencia que tienen determinados factores. Uno podría pensar, bueno, quizá la novela latinoamericana
tomaba y necesitaba ese género porque evidentemente había una participación y un lugar de la palabra del escritor y de las postulaciones del escritor política que servían a las representaciones de esas sociedades y servían en tanto, digámoslo así, espejos, ¿no? De esas sociedades. Y evidentemente hay algo de la novela que debe estar alejándose de esa función social, diríamos, que también tenía la novela hoy y que está yendo hacia otro lado. Es decir, no digo que la novela no siga siendo tal vez eh, un laboratorio, ¿no? de representaciones a través de la ficción sociales, pero evidentemente han cambiado las representaciones. Uno podría decir, por ejemplo, hoy en día hay un auge de los géneros, digo, de los géneros que, por ejemplo, tienen que ver con la ciencia ficción o con el terror o con, digo, lo que eran este tipo de subgéneros. Eh, y también podríamos decir la autoficción, ¿no? Es decir, la novela sobre algún tipo, que parte de algún tipo de vivencia o de experiencia contada por un narrador que muchas veces se parece mucho o que incluso se declara que es como idéntico al autor, ¿no? Está haciendo, hay toda una literatura fuerte en relación a esto, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, esas novelas también forman parte de este momento histórico y vienen a representar algo de la sociedad, ¿no? Entonces, digo, me parece que la relación entre novela y sociedad, diríamos, es siempre muy fuerte, ¿no? Lo que va cambiando son quizá los modos, ¿no? Por otro lado, yendo, si querés, tomando la parte, y en ese sentido, para cerrar la cuestión política, a mí me parece que lo que sí es útil de un escritor de ficción, es como un escritor de ficción trabaja con representaciones. Siempre recuerdo que César Vallejo decía, ¿no? que evidentemente la participación política de un escritor de ficción no tiene que ver con volverse como el pasador, el mensajero, ¿no? El pasar un mensaje, porque ahí la novela, ya sabemos, se vuelve panfletaria, ¿no? Y que por supuesto hay un montón de casos de Ujú, eso. Uno podría decir, las malas novelas políticas en general han sido panfletarias. ujú, Pero si no, evidentemente la, digamos, la gracia que puede tener un escritor de ficción es el de generar, Vallejo decía, como nebulosas políticas, ¿no? Es decir, generar como determinados espejos políticos, y esto quiere decir de cómo vive la gente y cómo la gente, digamos, cómo distintos personajes, ¿no? Para llevarlo al terreno de la ficción, se relacionan con el poder y con los poderes, y en esto, evidentemente, la literatura ha tenido como un don y una sabiduría de poder plasmarlo, ¿no? En ese sentido. Y esto es lo que digo que quizá se ha abandonado, ¿no? O está un poquito en desuso, digamos, ¿no? Como si es un poco paradójico porque, por otro lado, en lo que es el escritor, no podría decir el sujeto escritor, la persona del escritor, sigue siendo muy militante, ¿no? ujú. En este caso, hoy en día, de las ideologías de turno, ¿no? Me parece que vivimos una época de mucha ideología, muy polarizada ideológicamente, y los escritores siguen ese ritmo de la ideología. Y sin embargo, a la hora de entrar a la ficción, muchas veces no está esto que después el escritor participa activamente en redes sociales o demás, como militante de tal o cual causa, pero después esto no toca su ficción. Eso me parece que es como un punto que hoy está pasando y que a mí me interesa, ¿no? Y tú, Juan, esta despolitización de la novela, que también vemos en España, yo creo, pero quizás en España no tuvo tanto arraigo la novela, bueno, sí tuvo, la novela social sí tuvo un momento muy fuerte en España, claro, pero digamos que en Latinoamérica fue... ¿qué te parece? ¿Te parece que está unido esto, a esto de los géneros ir borrándose o simplemente es el momento? Vamos a ver, yo creo que la novela es un género que se resiste
a ser atrapado, ¿sabes? Bueno, en unos límites que, ¿sabes? Que permitan decir a cualquiera, esto es una novela y una novela se escribe así, ¿no? Entonces, claro, supongo que eso también nos lleva cada poco a declarar que la novela está muerta, ¿no? Yo creo que cada 5 o cada 10 años, al menos en España, ¿sabes? Alguien decreta el fallecimiento de la novela, ¿no? Pero, pero la novela resucita enseguida. Uh, y a veces es difícil prever en qué dirección va a resucitar, ¿no? Pero siempre se va a estar produciendo algún tipo de cambio. Entonces, yo no tengo muy claro, ¿sabes? En qué dirección vamos, pero sí tengo la sensación de que hace ya un tiempo que asistimos eh, al desprestigio de la ficción, Ujú. pues, de la imaginación, ¿no? Vamos, creo que sí cabe afirmar que cada vez hay más demanda y más oferta de, de un tipo de novela, ¿sabes? Que, que parte de hechos reales, ¿sabes? Y quiere mantenerse en un tipo de novela testimonial, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez estamos viendo que las mesas de novedades pues, tienden a traer como un imán las novelas cuyos autores prestan testimonio. Creo que eso tiene mucho que ver con la época, ¿no? Ujú. Es difícil escribir de espaldas a la época. Los escritores no podemos dar, aunque pretendamos hacerlo de vez en cuando con novelas históricas, dar la espalda al tiempo en el que vivimos. Y yo creo que vivimos tiempos particularmente narcisistas, ¿sabes? Lo cual nos lleva, ¿sabes? A un triunfo del yo sobre otras fórmulas, sobre otras formas de mirar a los hechos narrados. Entonces, tengo la sensación de que mm, si algo de lo que uno cuenta, ¿sabes? Ha pasado realmente, entonces que eso proporcione un estatus especial, eh, en particular sobre lo que sospechamos que ha podido no pasar y ser fruto de la imaginación de los escritores, ¿no? Bueno, confieso que eso no es que me preocupe, pero sí me pone nervioso, ¿no? Por lo que implica, ¿no? Me parece que haya un valor literario en el hecho de que lo que estás narrando haya pasado en realidad, ¿sabes? Eh, porque no es así. Ujú. Yo creo que la ficción, ¿sabes? Es una forma muy útil, inteligente y ponderada de pensar la realidad, ¿sabes? Es muy útil, ¿sabes? Yo creo que para pensar la realidad, eh, a menudo hay que inventarla, ¿sabes? No basta con tomarla y narrarla, ¿sabes? No. Eh, tenemos que llegar a, a, a ángulos oscuros, ¿sabes? De las cosas que nos pasan y eso solo a veces se consigue inventándola, ¿no? Yo creo que entonces la verdad también se inventa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, no, no son grandes momentos grandes tiempos, perdón, para la ficción.
Lo cual tiene que ser una invitación, ¿sabes?, a, a seguir, ¿sabes?, perseverando en la ficción. ¿Vale? No son buenos tiempos, entonces vamos a trabajar porque llegue. Muy bien. Totalmente de acuerdo, de hecho. Eh, Otra cosa que veo en común entre los dos es las estructuras. Jugáis mucho con las estructuras, son fragmentarias, sobre todo en el caso de ambos, diversas. Traer diferentes voces a vuestra novela. Y lo que quiero preguntar, antes de pasar a que los demás también puedan hacer preguntas, primero, ¿qué os lleva a elegir esas estructuras? ¿Es el tema lo que determina la estructura o hay otros factores que entran dentro de esa decisión? ¿Y cómo creáis al final esas estructuras? Cualquiera de los dos, Edgardo, perdón, o Juan, como preferáis. Bueno, ¿Querés Edgardo, no decir sé vos, Juan, si ahora? Sí, quieres que empate yo. Eh, dale. vale, verás. Mm, para mí, la estructura es, ¿sabes?, el elemento, ¿sabes?, que enciende la novela. ¿Sabes? Cuando encuentro el modo en el que voy a presentar y desarrollar una historia, ¿sabes?, respiro muy tranquilo. ¿Sabes? Mm, todas mis novelas intento que sean, ¿sabes?, un ejercicio, sobre todo arquitectónico, por supuesto literario, pero para mí es muy importante, es cómo voy a disponer, ¿sabes?, la narración. Hay una anécdota bellísima de, de Juan Marcé, que en uno de sus viajes a México concedió una entrevista a una televisión, eh, cuya última pregunta fue, señor Marcé, ¿a qué concede usted más importancia? ¿Al fondo o a la forma? ¿No? Y entonces Juan Marcé respondió que por supuesto al fondo, porque la literatura nace de la necesidad de contar, y entonces el escritor nos cuenta una historia, ¿no? Y ahí acaba la entrevista. Y cuando Marcé está saliendo ya del edificio de la televisión, alguien de producción sale corriendo detrás de él, gritando su nombre: señor Marcé, deténgase. Ha habido un problema técnico y, y nos hemos cargado la entrevista, habría que repetirla, ¿no? Entonces Juan se presta. Y cuando llega la última pregunta: ¿qué considera usted más importante, decisivo, ¿sabes?, a la hora de escribir, si el fondo o la forma? Esta vez dice que, por supuesto, no cabe duda de que lo más importante es la forma, ¿no? Entonces, nunca está claro, en realidad, qué es lo importante, ¿sí?, qué contamos o cómo lo contamos. En todo caso, eh, yo no puedo, ¿sabes?, lanzarme a escribir, ¿sabes?, si no tengo muy claro cómo lo voy a hacer. Sí puedo lanzarme a escribir, aún no teniendo claro qué voy a contar en cada momento. Entonces, algunas de mis novelas, ¿sabes?, como obra maestra, ¿sabes?, son fundamentalmente su estructura. ¿Sabes? Su estructura, ¿sabes?, lo, abre la posibilidad de que esta historia pueda ser contada y entendida. Es una novela que se apoya en la suma de cuatro tipos de voces que se van sucediendo hasta llegar a 73, todos en primera persona. Y, y la novela inmediatamente anterior, Rewind, ¿sabes?, nació como la aspiración de contar una historia de determinada manera. ¿Sabes? Yo quería manejar eh, una multiperspectiva. ¿Sabes? Contar algo eh, que pusiese en común a narradores que de entrada no tenían nada que ver entre sí, salvo ese hecho que los vinculaba. Y después,
vino él, vale, sé cómo voy a contar esto, pero no sé qué voy a contar. Y entonces es cuando tuve que pensar una historia, un argumento, crear unos personajes para adaptarlos a la estructura. Entonces, eh, ¿qué es más importante para mí? Claramente, eh, claramente la forma. ¿Sabes? ¿Cómo voy a contar algo? Es eh, lo que me va a permitir distinguirme de otros autores. Pero si me vuelves a hacer la pregunta, diré que claramente, ¿sabes? Lo importante es el fondo, ¿sabes? Porque hay una necesidad de contar, de compartir y hacerlo a través de un relato, una historia con personajes, sus conflictos, sus problemas. Bueno, creo que no he aclarado nada, pero a veces de lo que se trata es de confundir, ¿no? Todos confundidos, gracias. Está muy bien. Ricardo, ¿qué te parece a ti? A mí me parece que estoy tan de acuerdo con Juan que le voy a proponer a Marta y a Juan que vayamos por las provincias haciendo este número, y nos vamos alternando. Eh, y sobre todo con eso que dijo de que finalmente eh, sospecho que a partir del siglo XX y de las vanguardias del siglo XX la novela se volvió una cosa abierta y sensible, como decía Blanchot, que todavía dura y que sospecho que va a seguir durando, a pesar de que, como dice Juan, eh, eh, no solo la novela, diríamos, ¿no? Como que tenemos como muchos, muchos problemas hoy con la ficción, ¿no? Es decir, como que me parece que coincido plenamente con lo que dijo Juan, de que hoy en día hay esta tendencia también a darle lugar a, a relatos que parece que necesitaran ser como simplemente como una reproducción, ¿no? Como si esa reproducción o como si esa representación pudiera ser así como una especie de copia fotográfica, ¿no? De la realidad y naturalista, todas cosas que a mí siempre me impresiona que estamos en una época que vuelve sobre cosas que supuestamente ya sabíamos que no eran, ¿no? Y sin embargo, es como si fuéramos hacia atrás, como si a veces entiendo que hubiera un debate que uno diría, pero no habíamos dicho que esto era de tal manera y nos habíamos puesto de acuerdo y parece que ahora perdimos ese acuerdo, y decir, no, 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 hay que volver de vuelta para atrás, ¿no? Y hay que volver, uno diría, a explicar cosas o a explicarse cosas que supuestamente estaban explicadas y estaban consensuadas, ¿no? Eh, yo voy a traer también una anécdota él trajo a Marcel, yo traigo a Piglia, que Piglia decía que los escritores en general sabemos lo que no queremos hacer, ¿no? Pero no sabemos bien qué queremos hacer, ¿no? Como que lo difícil es justamente que el famoso hallazgo es encontrar lo que queremos hacer, digamos, lo que más o menos queremos hacer, ¿no? Y antes vamos como descartando todo lo que no queremos hacer. Yo me identifico un poco con esa forma y por supuesto ese hallazgo formal, creo, siempre el problema, creo, ahí sí, creo, le diría a Marcé, yo creo que el problema es formal, ¿no? Creo que en general incluso cuando uno dice, bueno, este libro es una obra maestra, etcétera, yo efectivamente no creo que sea por el contenido, creo que es porque encontró una forma, ¿no? Y es esa forma la que encuentra, diríamos, gran interlocución, gran aceptación, ¿no? Eh, y la verdad que ahí también hay algo que es muy misterioso de cómo uno, primero a uno lo conforma, ¿no? Una forma para poder expresarse, diríamos, para poder escribir, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cómo uno llega a conformarse y después, por supuesto, qué efecto tiene eso sobre el lector, es decir, en qué medida eso que lo conforma a uno también le parece válido, tiene algún tipo de resultado de eficacia para el lector. En general eso ya es más incierto y uno siempre tiene como esa especie de esperanza de que lo que a uno le gustó mucho y con lo que uno se siente satisfecho, el lector también va a estar así, ¿no? Eh, y por último, lo que diría es que en mi caso, y particularmente con las novelas,
yo siempre tengo como un poco la sensación de que la novela tiene como que agotar un mundo, ¿no? O sea, tengo como esa idea de mundo para la novela, ¿no? Que no la tengo para los cuentos, para el relato, por ejemplo, que también sería parte de la narrativa. Es decir, en el relato siempre siento de que la cosa es bastante clásica en ese sentido y que el relato no puede escapar a ser un mecanismo de revelación de verdad. Entonces, que eso no tiene muchas vueltas, ¿no? Algo de la duración. Uno podría decir, bueno, si la, si la novela es la casa, el relato es la habitación, ¿no? Como algo así, ¿no? Y es cierto que en una casa hay muchas habitaciones y hay muchos ámbitos que se expresan, ¿no? Hay una heterogeneidad casi fatal, diríamos. Yo me identifico como con esa tradición de la novela y en ese sentido creo que tiene que ver también lo que me pasa como lector de novela, ¿no? Eh, en principio porque soy más lector de poesía y de ensayo, ¿no? Ujú. E incluso diría de cuento también. Es decir, de lo último que me considero lector entusiasta es de novela, ¿no? Como que todos los otros géneros me atraen más como lector. Entonces termina sucediendo que fatalmente cuando escribo una novela, todos esos géneros empiezan como a acosarme, digamos, ¿no? Vienen un poco a mí a molestarme para meterse adentro de la novela. También porque lo que me genera como cierto rechazo de la novela es cuando yo siento que es como el relato y sin más. Hay algo si se quiere, de esto, ¿no? Es decir, cuando yo siento que una novela se agota, diríamos, en un relato, eh, hay algo que por lo menos con las novelas contemporáneas es difícil que me atraiga, diríamos, ¿no? Es decir, como que hay algo de que si es eso solo, diríamos, que quizá es la forma, ¿no? que tomaba sobre todo la novela clásica, fines del siglo XIX, incluso comienzo del siglo XX, digamos. Hay algo de eso que ya no me atrae tanto, como que necesito que el relato sea una parte de la novela quizá, pero que haya más, digamos, adentro de la novela. Como si el relato no tuviera la capacidad de armarme ese mundo que yo Ujú. necesito que agote la novela y que exprese la novela. Entonces supongo que ahí es donde también me sucede esto, de que si bien está, por ejemplo, una novela que arrastro hace 20 años, es contar algo sobre la figura de mi padre, que era alcohólico, ¿no? Entonces, pero digo, para mí, eso uno diría, bueno, toma dos temas, ¿no? La novela del padre y la novela alcohólica, que a su vez tienen ilustres tradiciones de novelas alcohólicas y de novelas del padre, ¿no? Entonces, algo de contar solamente como una estructura, en principio era yo voy a arrojar la ceniza de mi padre y eso me hace pensar en la vida con mi padre, qué sé yo, etcétera, etcétera, y transformaron a mi padre en un personaje de ficción. Eso me acuerdo que durante, por ejemplo, 6 7 años, eso no me bastaba como para escribir la novela, ¿no? Y recién hace poco encontré una estructura donde yo sintiera que podía escapar, si se quiera, solamente de ese relato y que hubiera muchas cosas más, que era lo que yo quería que tenga y lo que creo que tiene que tener una novela. Entonces, bueno, lleva tiempo, ¿no? Por eso la novela lleva tiempo, ¿no? Ok, gracias. Ahora lo vamos a abrir al público y veo que Lori o Loni tiene una pregunta. ¿Quisieras hacérsela? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Lenny. A mí me gustaría preguntarles en qué medida las tendencias y lo que está de moda en la cultura actual influyen en las decisiones de ustedes al escribir una novela y cómo equilibrarlas, ¿no? Cómo usar su propia voz y su visión creativa para lograrlo y no convertir la literatura en algo comercial. Eh, bueno, Edgardo, ¿te parece que intente responder yo primero? Y así descansas, Dale vos. Sí, sí, dale. descansas tú. Verás. Bueno, el concepto estar de moda creo que es una de las cosas que
que más ¿sabes? Deben ahuyentar a un escritor, ¿no? ¿Sabes? Que eh, el miedo a ponerse de moda es en el fondo el miedo a pasar de moda. Ujú. Entonces, uno intenta, ¿sabes? A menos que tenga como un espíritu menos de escritor que de, que de comercial, ¿sabes? Bueno, trabajar al margen de las tendencias, ¿sabes? De lo que puede estar demandando eso que denominamos mercado, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, tenemos que intentar crear de espaldas al mercado, ignorar el mercado, ¿sabes? ¿Qué quieren ahí fuera? Yo no puedo escribir para dar satisfacción a lo que quieren ahí fuera. Yo tengo que escribir para dar satisfacción a lo que tengo aquí dentro, ¿no? Ahora bien, ¿sabes? Aquello por lo que uno acaba interesándose eh, puede ser efectivamente algo que está pasando ahí fuera, ¿no? Eh, yo creo que los escritores pues, trabajan con la realidad, pero no con bueno, los escritores trabajan con lo que les da la gana. Partamos de eso, ¿no? Pero yo creo que la aspiración, en mi caso, es a trabajar con la realidad, no con la actualidad. La realidad tampoco está muy claro qué es, ¿no? Pero digamos que mm, un escritor vamos, trabaja con una destilación de la realidad, ¿sabes? Mm, esa novela que quiere escribir, que va a escribir, ¿sabes? Que está escribiendo. Bueno, ¿sabes? Puede haber tomado, ¿sabes? La idea de la que parte o la historia que cuenta eh, de algo que sucedió, de lo que fue testigo directo o no, ¿sabes? O simplemente algo que pasó, ¿sabes? En la cabeza, en la imaginación del escritor se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Entonces, yo diré que en mi bibliografía hay novelas que están construidas desde una ficción radical, ¿vale? Que nos hablan de un mundo, del mundo en el que vivimos, pero no necesariamente parten de algo que ha pasado en ese mundo, ¿no? Pero sí, también hay novelas, ¿sabes? Que han tomado quizás no quizás un suceso en particular como obra maestra, pero digamos que ese suceso es la percha para abordar otros asuntos o contar la historia como a mí me parezca, también desde la ficción, ¿no? Entonces, no escribimos de espaldas al mundo en el que vivimos, pero no necesariamente el mundo en el que vivimos es ese grifo que emana el agua, ¿sabes? De la que estamos bebiendo continuamente, ¿no? Yo creo que el escritor, pues, eh, inventa sus bebidas, ¿no? Ujú. Mm. Solo quiero decir Eso esto, se, solo quiero decir esto, Edgardo creo que escribió un poco sobre esto en Escritor Profesional. Tú tocas esto, ¿no? Te se- dedicas al escritor yo como creo que, creador de contenidos o algo por el estilo. no sé si a todos, pero creo que a Juan le divertiría ese libro. Sí. Este, sí, para agregar algo mínimo a la pregunta de Lenny, de lo que dice Juan, que estoy de acuerdo, por supuesto. eh, yo haría esta distinción. Por un lado diría, la literatura comercial no es literatura, ¿no? Es decir, lo diría rápido, ¿no? Es decir, entiendo que todos entendemos qué es la literatura comercial, pero sin embargo, me parece que también en los últimos, me atrevo a decir, siempre hablo como desde Argentina, que es lo que conozco, ¿no? Pero sospecho, a partir de conocer un poco la realidad francesa, que probablemente estos procesos en Europa
y en Estados Unidos ni hablar, ya vienen desde antes, ¿no? Pero digo, en los últimos 25 años, eh, se ha ido, en los últimos 20 años, se ha ido produciendo también una nueva decisión, porque me parece que antes había como una separación que era literatura comercial y literatura, digámoslo así rápidamente, ¿no? Y entonces estaban esos novelones, ¿no? Tipo los de Tom Clancy, ¿no? Esos tipos de novelas. Y bueno, ese era un autor comercial, ¿no? O de, qué sé yo, podríamos decir, Corín Tellado en España, ¿no? Y bueno, esa era la novela, la literatura comercial, y después tenías la literatura con sus prestigios, diríamos, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso es algo que ha ido cambiando, ¿no? Y que hoy no estaría muy claro eh, cuál es la literatura comercial y cuál es la literatura. Eh, y creo que eso tiene menos que ver con la literatura, es decir, con los textos, diría, ¿no? Que con los autores, justamente, si querés, para tomar esto que vos decís de escritor profesional, ¿no? Es decir, me parece que es tal la profesionalización de los autores, ¿no? Y es tal la manera en que muchas veces los autores se mueven en esa industria cultural y en esa industria editorial, eh, a demanda, como un poco decía Juan, de lo que esa industria, de lo que esa cultura y de lo que esa industria editorial demanda, que entonces yo diría, no importa ya tanto lo que escriba, porque lo que escriba va a ser apuntalado con esa ética, diríamos, ¿no? Es decir, yo veo que pasa un poco por ahí la tensión, eh, y, y me parece que después lo que pasaba, incluso lo que pasa ahora, es que en realidad lo que es comercial es el libro. Es decir, la industria es la industria del libro, diríamos, ¿no? Si adentro tiene literatura y de qué tipo, y eso es lo más comercial o lo menos comercial, a la industria le da lo mismo. Justamente por eso va esto que decíamos antes de, por ejemplo, los libros que serían ahora más de no ficción y de basados en hechos reales. Yo digo, bueno, es porque si esos libros se venden, evidentemente va a haber una demanda de esos libros. Por eso digo que el peligro es cuando el autor dice, ah, bueno, entonces yo voy a escribir sobre eso, diríamos, ¿no? Y ahí es donde digo que en ese pacto me parece que es un poco un pacto fáustico, Ujú. eh, y que se vuelve muy difícil si uno escribe, no como dijo Juan, de acuerdo a una necesidad expresiva y creadora personal. Si uno escribe un poco siguiendo esas lógicas de demanda del mercado, que después lo que se produzca no sea un texto comercial, me parece. Mm. Mm. Roger Zapata. Sí, gracias a los dos escritores por habernos dado esta hermosa conferencia y entrevista, conversación, ¿no? En general, yo creo que los escritores siempre, para escribir una novela, un texto, hurgan en la realidad. Pero la otra contraparte, obviamente, tiene que ver con la imaginación, ¿no? Y esa imaginación siempre eh, está basada, la mayor parte de las veces, en las lecturas, ¿no? Es decir, es la experiencia, el otro tipo de experiencia, la experiencia de la lectura, ¿no? Que de una manera u otra va a entrar en el texto, ¿no? Harold Bloom señalaba de que siempre los poetas, él se refería a los poetas, pero también creo que sucede con los novelistas, ¿no? De que sufren a veces lo que él llamaba la ansiedad de la influencia, ¿no? Entonces mi pregunta sería, digamos, bueno, pensando por ejemplo en Vargas Llosa, ¿no? O Gabriel García Márquez, ¿no? Ellos siempre los dos señalaron durante el momento de recibir el Nobel de que Faulkner, ¿no? Fue una figura que
de alguna manera los ayudó a poder escribir su novela de la manera en que ellos querían escribir, ¿no? Mario Vargas Llosa señala no solamente a Faulkner, pero también a Flaubert, ¿no? Entonces, mi curiosidad que tengo con respecto a ustedes es si hay algún autor, ¿no? O autores en particular que de alguna manera, pues, incentivaron esa imaginación prosística, ¿no? Claro, entiendo perfectamente la pregunta. Yo creo que cada época, digamos, pues, un escritor o un lector, ¿sabes? Digamos, elige unas compañías en particular, ¿no? Em, y, por supuesto, claro, yo puedo señalar escritores, ¿sabes? A los que yo he leído mucho más incisivamente y metódicamente que a otros, ¿sabes? De hecho, tú has mencionado dos autores que para mí son fundamentales, ¿sabes? Como Mario Vargas Llosa. Quiero decir, eh, yo acepto la deuda que tengo con Vargas Llosa, quizás porque fue el autor que en un momento dado, ¿sabes?, más me admiró por la capacidad con la que pues, estructuraba sus novelas, ¿no? Pero para entender bien a Vargas Llosa, efectivamente, quizás hay que entender antes, ¿sabes? O conocer previa, la obra de Faulkner, como tú has mencionado, ¿no? Entonces, eh, pero yo no sé decir, ¿sabes? O a mí me cuesta señalar, ¿sabes? Los autores con de los que yo soy conscientemente deudor. Ujú, En particular hoy, porque sí puedo decir que hubo, pues, hubo un momento de mi trayectoria como escritor en los que pues, tendía a la imitación de una serie de autores, pero yo aquello hoy lo juzgo como un proceso ¿sabes?, de aprendizaje, de tránsito, de travesía, hasta llegar a encontrar, ¿sabes?, un lugar en el que yo me siento profundamente libre, sin, sin cargas expresas de deuda, ¿no? Entonces, en el proceso de encontrar mi voz, si es que la he encontrado, ¿sabes? Y si es que uno tiene una voz y no tiene en realidad muchas, pues, pues sí, ¿sabes? Ahí yo creo que mm, para mí son decisivos, ¿sabes?, los escritores y escritoras latinoamericanos y los americanos, definitivamente. Eh, a los que consideramos más canónicos, ¿sabes? En, en el norte, pues está a partir de la generación perdida, de los Scott Fitzgerald, de los Hemingway, de los que vinieron después, ¿sabes?, los escritores de los 80, realismo sucio, pero también actuales. Y en relación a Latinoamérica, ¿sabes? Pues no puedes considerarte eh, escritor, ¿sabes?, si no has hecho la transición, pues, de los Borges, de los Rulfo, de los Sonetti, claro, el boom, pero yo sigo considerándome un aprendiz de los latinoamericanos y las latinoamericanas en particular que están construyendo hoy la novela en español, ¿no? Entonces, podríamos citar a muchísimas autoras, ¿no? Entonces, bueno, vengo de ahí, quizás, ¿no? O quizás vengo de la mezcla de todo esto con las cosas que no he mencionado y que ni siquiera recuerdo haber leído, ¿no? Entonces uno es el escritor que es, quizás no por lo que ha leído, sino por el orden, ¿sabes?, en el que se han ido produciendo esas lecturas, ¿sabes?, y que en cada época, ¿sabes?,
han generado una capa y una capa y una capa hasta acabar de destilarte y ser lo que escribes ahora, ¿no? Sí. Bien. Sí, me parece que también, ¿no? Otra vez, como estando de acuerdo con lo que dice Juan, eh, creo que muchas veces eh, en la etapa, uno podría decir en la etapa inicial, ¿no? Es decir, cuando uno está aprendiendo a escribir, cuando uno quiere escribir pero todavía no escribe y entonces lee, eh, me parece que ahí aparece un poco estas figuras tutelares, ¿no? Así como con el cual uno se encariña mucho y quizá copia, imita muchas veces, ¿no? Eh, pero creo, me acordaba que un autor argentino que justamente yo admiro mucho, que se llama Luis Guzmán, decía, pero después hay un momento donde uno se queda solo. Y me parece que es un poco así, ¿no? La sensación, a la vez yo diría como una sensación, creo, liberadora o de felicidad, como dice Juan, ¿no? De que uno ya, eso implica como que puede hacer lo que quiere, supuestamente, ¿no? Y demás. Pero es cierto que también eso implica que ya no hay, como que ya no hay amarra, ¿no? Ya no hay orillas, diríamos, ¿no? Quizá cuando uno empieza a escribir están como esas muletas, ¿no? De que uno va escribiendo y hay alguien que le presta tal o cual adjetivo. Yo incluso en mi primera novela, que fue El Exceso, hace poco la reeditaron y cuando la releía, no, la verdad no toqué nada, pero cuando la releía me decía, ¿cómo le robé a Onetti acá? ¿Cómo pensaba, no? Digo, cómo tendría que mandarle algo de, si las regalías son un 10% en esa novela tendría que ser de un 8 y el 2 mandárselo a los herederos de Onetti, ¿no? Pero, pero bueno, me parece que está eso y, y que siempre es misteriosa la conexión entre la lectura y la escritura, ¿no? Es decir, también a veces, y hasta me atrevo a decir infame, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que Paulo Coelho decía que él leía a Borges, ¿no? Entonces que una de sus principales influencias era Borges, y uno diría, bueno, pero ¿y eso cómo, Bueno, cómo después ha pasado a su obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que las influencias también hay que merecerlas, diríamos, ¿no? Y, ujú. y eso solamente lo pueden juzgar los lectores. Nunca creo que un escritor, porque diga, yo he leído y admiro y me ha influenciado mucho tal escritor y después mi obra es un descrédito, me parece que es injusto. Eh, Me alegro Eh, que hayas Bien, mencionado a Luis Guzmán, que es uno de mis escritores favoritos argentinos. Muy excelente Sí, ese hombre. sí, sí, sí. Muy poco conocido en España, desgraciadamente. Sí, lamentablemente sí. Hay un par de libros últimamente que sí se editaron en España, en esta editorial que se llama Contrabando, creo. Ah, sí, Contrabando. Sí. Eh, Muy, Creo muy que buena por editorial. Contrabando salieron un par, no sé si Villa justamente o Tennessee, un par, pero no, lamentablemente, bueno, ustedes saben, ¿no? Que hay un gran problema para los escritores latinoamericanos es poder llegar a España, digamos, ¿no? Porque en Y general, viceversa, y de los españoles y llegar a viceversa también, Latinoamérica. y A ambos viceversa, lados. y viceversa también, sí. Ujú, desgraciadamente, sí. Creo que los Eh, lectores perdemos mucho ahí. El mira, otro día, el otro día tuve un bocadito nada más, pero ligado a esto, el otro día estaba en la feria de Frankfurt, este año fui a la feria de Frankfurt, me invitaron, fue la única vez que fui, la primera vez que fui, y después de una charla que estábamos dando sobre el tema de la traducción y demás, alguien de ahí, de la feria, diría, se acercaba y nos decía, pero ¿qué se preocupan de ser traducidos, ¿no? Al alemán o al inglés o qué sé yo, ¿no? Si ustedes tienen ese continente, digo, si tienen... Y yo le decía, pero más yo estaría contento si mis libros pudieran circular por todo el continente y por España, ¿no? Y yo creo que a todos los escritores hispanoamericanos, supongo que nos bastaría. El problema es que en absoluto esto es así, ¿no?
ese es un problema. ¿Alguna pregunta más del público o de los estudiantes? Bueno, entonces terminamos aquí. Les agradezco mucho a los dos escritores, Juan Tallón y Edgardo Escar, por esta charla tan maravillosa y a todo el público por haber asistido. Y bueno, y gracias sobre todo al Departamento de Spanish and Latino Studies de Montclair State University. Adiós y muchas Muchas Bueno, gracias. gracias. gracias a vos, Marta, Un gracias a vos. placer, Gracias. un abrazo para todos, Edgardo. Un abrazo, Eh, un Placer gustazo, un enorme. gustazo. Después Gusto seguimos. de tenerlos, aunque sea Gracias. virtualmente.